Hola a todos, mi nombre es Rosmit Farak, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, programa de Ingeniería Electrónica. Eso para efectos de comprobación. El día de hoy vamos a realizar una serie de experimentos para el curso de electromagnetismo. El experimento 1 consiste en conectar una bobina de una espira, como lo vemos aquí, a un amperímetro y tenemos un imán, el cual vamos a usar mediante el cual vamos a inducir corriente, o es lo que vamos a probar o a tratar de experimentar. Entonces, el experimento 1 dice: conecte la bobina de espira al amperímetro, introduzca uno de los imanes de barra a través de la bobina y comience a generar con su mano y en el interior del movimiento armónico simple. Observe cuidadosamente los cambios de valor en el amperímetro y apuntar las observaciones. Básicamente lo que tenemos aquí montado: tenemos el amperímetro, tenemos la bobina y tenemos un imán, una barra imantada. Cuando pasamos al pasar el imán, estamos tratando de pasarlo, notamos como la aguja se mueve, digamos en efectos o en palabras simples. La aguja se mueve y, si se dan cuenta, alrededor del campo magnético del imán también cómo se transforma. Entonces, lo que sucede aquí es que al conectar la bobina pues al amperímetro y pasar el imán, la aguja del amperímetro se empieza a mover de un lado a otro dependiendo de la polaridad que ingresa en su momento, de forma muy ligera, teniendo en cuenta que es una bobina de una sola espira. Ahora bien, vamos a pasar y a conectar los extremos de la bobina a una bombilla y vemos qué sucede con una sola espira en la bobina. Cuando la pasamos, vemos que se genera un efecto eléctrico debido a la generación del campo electromagnético producido entre la espira o entre la bobina y el imán o la barra imantada. Como bien podemos ver, se enciende un poco la bombilla cuando pasamos. Ahora, si realizamos el experimento con 2 y 3 vueltas, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a notar un ligero cambio. Entonces vamos a hacer primero con 2 vueltas. Aquí tenemos 2 vueltas y vamos a usar el imán. Notamos como la intensidad lumínica aumenta en la bombilla, es decir, estamos generando mayor electricidad, ¿cierto? A medida que hacemos esto. Está un poco lento, pero podemos ver el efecto, cómo se genera cuando introducimos o sacamos la bombilla. Entonces, al realizar el experimento con 2 y 3 vueltas, notamos que el efecto de luminiscencia aumenta. La energía se genera con mayor facilidad y en mayor cantidad que con una sola vuelta. Se puede apreciar un movimiento oscilatorio del momento que se introduce el imán, dependiendo de la fuerza que se le aplique, hasta que se retira, dejándolo por fuera y la aguja regresa a cero. Si invertimos los polos, podemos invertir los polos, la polaridad del imán, por ejemplo, vemos también que se está generando la electricidad. Bueno, hicimos el experimento con 2 vueltas, lo vamos a hacer con 3 vueltas. Ok, tenemos 3 vueltas. Vemos que hay mayor inducción eléctrica y vemos cómo brilla mucho más la bombilla al generar o al pasar con las 3, al pasar el imán o la barra imantada con las 3 espiras. Por ejemplo, si ahora colocamos el amperímetro, vemos cómo la aguja se va a mover en dirección contraria a cómo se movió en primera instancia cuando invertimos las polaridades. Por ejemplo, y tiende a tomar hacia el otro lado. Eso, ahora bien, la corriente inducida será contraria cuando el imán se aleja de la bobina, es decir, mientras se retira. De igual forma, el imán se encuentra cerca, pero no se mueve hacia la bobina, no se generará ninguna corriente. Sin embargo, podemos dejar también estático el imán en casos generales y mover la bobina sobre el imán, pasándolo como si el imán pasara por dentro, pero el imán estando estático, y se generará la misma corriente, el mismo campo electromagnético. Eso como primer ejercicio. Vamos a ver ahora un segundo ejercicio en el experimento 2, que es el movimiento de la aguja de una brújula. ¿Qué se observa? La pregunta es: ¿qué se observa al acercar el imán a una brújula?
Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Vemos cómo la aguja cambia de posición, si se dan cuenta. El polo de la aguja cambia de posición, el polo de la aguja de la brújula cambia de posición. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando acerca un imán a una brújula es que esta brújula pierde el norte del planeta. Bien sabemos, la brújula en sí es una aguja imantada dentro de un líquido, dentro de un fluido, para que se mueva libremente y apunta hacia el norte del planeta. Al pasar un imán a esta, pues la aguja va a perder el sentido debido a que el campo magnético, o debido al campo magnético inducido por el imán, este alterará la orientación de la brújula, ¿ya? El fenómeno físico que se produce, de acuerdo a la pregunta es identifica y explica el fenómeno físico del experimento anterior. El efecto físico que se produce es de la imantación. Este es un proceso fenómeno físico o un fenómeno físico químico en el cual cualquier material con propiedades metálicas se ha afectado por una magnetización que ha sido inducida sobre un cuerpo de ese material de forma momentánea, que es lo que vemos aquí en el caso del imán, cuando lo alejamos o lo acercamos de la brújula. Por ejemplo, aquí lo alejamos y la brújula pues cambia también nuevamente su orientación debido a que ya no tiene la influencia del imán. Después de mover la brújula, podemos hacer lo mismo con la brújula. Ejemplo, si dejamos el imán quieto y movemos la brújula, va a suceder lo mismo a medida que el campo electromagnético va cambiando alrededor de ella. Eso, completamos entonces el experimento número 2. Asimismo, pues tenemos un tercer experimento. Bueno, y podemos hablar, por ejemplo, del experimento de Oster, en este caso. El experimento de Oster lo que realizó Oster, el científico, mostró la existencia de una relación entre la electricidad y el magnetismo. ¿Qué pasó? Cuando él se encontraba en una cátedra en la universidad, colocó una brújula sobre un cable eléctrico, sobre un cable que conducía electricidad, y notó que la aguja tomaba la dirección. La aguja de la brújula tomaba la dirección del cable eléctrico, se ponía en concordancia con el cable eléctrico, lo cual demostró que existía una relación directa entre la electricidad y el magnetismo. A manera general, la relación de electricidad y magnetismo, comprobando que al mover una brújula cerca de un cable que conducía corriente eléctrica, que conduce corriente eléctrica, la aguja tendía a orientarse para quedar en posición perpendicular a la dirección del cable, que fue lo que acabamos de decir. Oster explica que este efecto es simétrico y no solo se ejerce una fuerza sobre el imán debido a la corriente que pasa a través del cable, sino que este imán también genera una fuerza sobre la bobina, que en este caso pues sería el cable, a través de la cual fluye la corriente. Eso básicamente es lo que explicó Oster en su experimento, o con su experimento. Ahora, el experimento número 3 consiste en conectar los terminales de una bobina, la tenemos de 2 espiras o de mayor espira, introducir un imán dentro de esta bobina y registrar las observaciones. Conectar los terminales de las dos bobinas. Conectar los terminales dentro de las bobinas, introducir el imán dentro de las bobinas y registrar observaciones. Y repetir la experiencia. Entonces, estamos esperando que cargue un poco. Ok, aquí tenemos una bobina, tenemos una bombilla, vamos a poner un voltímetro aquí y vamos a pasar entonces el imán. Como vemos, perdón por el ruido, se genera pues electricidad debido al campo electromagnético generado entre el imán y la bobina, y vemos cómo se mueve el voltímetro y vemos cómo se enciende la bombilla. Si lo ponemos más rápido, vemos la luminiscencia. Cómo aumenta la luminiscencia también, dependiendo de la cantidad de veces que lo introduzcamos. Ahora bien, si ponemos entonces ahora otra bobina, aquí, entonces vamos a pasar el imán por arriba. Vemos que también se genera electricidad, pero en menor cantidad, debido a las vueltas de la bobina. Y el voltímetro pues se mueve en una dirección. Entonces, ¿qué sucede? ¿O cuál es el efecto? La inducción de demanda de la bobina cambia el campo magnético y produce voltaje, o electricidad también, produce electricidad, ya que un campo magnético variando en el tiempo, produce un voltaje
siempre y cuando que este campo magnético pase en la bobina, es decir, el efecto que se produce al pasar el imán dentro de la bobina. Se está generando un campo magnético y está generando electricidad. Si invertimos los polos del imán, igual vamos a generar electricidad, pero el voltaje, si se dan cuenta, en el voltímetro la aguja tiende a pasar primero hacia el otro lado. Y si vemos la intensidad de voltaje que se genera en las dos bobinas y en el de 4 bobinas, notaremos la diferencia con la aguja del voltímetro. Llega hasta la mitad, en cambio con la bobina de 4 espiras, vemos que toca el fondo. Entonces, aparte de eso, pues la bombilla tiene un destello de luz. También se evidencia que la aguja se desvía a una dirección cuando se encuentra una polaridad, y cuando cambiamos la polaridad se desvía hacia la otra. El campo magnético va a cambiar cuando introducimos el imán y se genera la electricidad. Esto debido, obviamente, a lo que dijimos, el campo magnético variable en el tiempo va a producir esta electricidad, este voltaje. Y en el caso de la bobina de 2 vueltas, por ejemplo, cuando se inserta el imán de inducción a esta, la lámpara también se encenderá y habrá un destello, pero pues va a ser mucho mayor en el de 4 espiras. Con esto concluimos el experimento, o los experimentos del ejercicio 3. Son 3 experimentos. Y pues obviamente también tenemos unas anotaciones en un documento en Word. Muchas gracias.